En el presente video vamos a hacer una revisión de lo que es herencia básica, viendo conceptos como lo son el encapsulamiento, la sobrecarga y la sobreescritura, que son parte de lo que es el polimorfismo. Para esto vamos a utilizar el proyecto que se ha utilizado antes, que se ha creado en base a una persona, donde representamos los datos de nombre y edad por medio de atributos. Teníamos constructores, métodos getters, métodos setters. Ahora vamos a cambiar uno. Vamos a crear el método toString. Public string toString. Este método lo único que va a hacer es aplanar las variables que se tengan, es decir, el nombre y la edad en forma de texto. Entonces vamos a poner return o string resultado igual a nombre, que es un string, más unos espacios más edad, y vamos a devolver esto, return resultado. Compilamos, no hay errores de sintaxis. Ahora voy a volver al código principal y en vez de mostrar el nombre voy a poner el toString. Control K, no hay errores. Voy a borrar estas últimas líneas. Fíjense, está p1.toString, p2.toString. Voy a copiar p1 a la parte superior y solamente voy a poner system.println y vamos a mostrar p1. Compilamos, no hay errores de sintaxis. Voy a hacer correr ahora el código y sorpresa, hemos llamado a los métodos toString, pero ¿qué nos está apareciendo en pantalla? Como resultados, persona, una arroba y una serie de datos poco interesantes, donde los dos primeros son los mismos, porque corresponden a P1 y P2, que son la representación de los métodos toString de persona. Pero ¿qué ha sucedido? No hemos sobrecargado el método toString como tal que tiene persona. Entonces vuelvo acá, punto. Fíjense, hay una serie de métodos, tenemos varios toString. ¿El error cuál fue? Pueden apreciar que nosotros hemos llamado al método toString, este de acá arriba, este que está con azul, que es un método de la clase Object. La clase Object es la clase padre de todas las clases que se creen en Java. Y todos los métodos tienen por defecto un método toString que muestra el nombre de la clase arroba la dirección de memoria donde se encuentra alojado. Nosotros hemos escrito el método toString en minúsculas, lo cual este método toString es el que a nosotros nos va a mostrar los datos. Entonces voy a cambiar esto por minúsculas, control K, acá arriba tenía un error, lo arreglamos, compilamos y ahora vamos a ejecutar el código. Pueden apreciar acá, el primer dato es el método toString que creamos de la clase y que estamos utilizando de la clase Object, porque cuando nosotros pasamos un objeto al método system.println, el método system.println lo que hace es llamar al método toString de dicho objeto y mostrar ese contenido en la pantalla. Los otros dos son los métodos toString que hemos creado nosotros para poder mostrar el nombre, unos cuantos espacios y la edad de la instancia persona que se ha creado. Entonces, para evitar confusiones existe algo que se denomina sobrecarga. ¿Qué quiere decir? Que es reemplazar el funcionamiento de la clase original por el de la clase hija. Entonces, en vez de que nosotros tengamos un método toString con todo en minúsculas, voy a poner la S con mayúscula y voy a sobreescribir. Entonces vamos a poner acá sobreescritura del
método toString. Compilamos, no hay errores. Volvemos, compilamos la clase principal. Acá ya no tenemos un método toString en minúsculas, tenemos uno solamente en mayúsculas. Control K, no hay errores. Ejecutamos. Y pueden apreciar que ya el primer dato ya no se muestra el nombre de la clase y la dirección de memoria a la cual correspondía, sino más bien se está mostrando el nombre del objeto, persona y la edad del mismo. ¿Por qué? Porque hemos sobrescrito. Ahora, eso es algo implícito, puesto que estamos haciendo una sobrescritura de la clase Object. Lo que vamos a hacer ahora es manejar herencia, es decir, herencia simple. Voy a crear una nueva clase que se denomine estudiante. Ok, voy a bajarlo un poco. Entro a la clase estudiante y vamos a proceder a implementar el código. Para hacer herencia en Java se utiliza extends persona. Con esto, estudiante se hace una herencia de persona hacia estudiante, lo que significa que un estudiante tiene todos los atributos de una clase persona y de igual manera todos los métodos públicos y protegidos que tenga. ¿Ok? Entonces, acá nosotros vamos a crear un nuevo dato, protected, string carrera. Voy a crear el constructor de estudiante, public estudiante. No va a recibir nada, este es un constructor por defecto. Y simplemente voy a poner carrera igual sin carrera. Ahora bien, public estudiante, voy a poner un constructor completo. Fíjense, voy a poner string nombre, int edad, string carrera. Tenemos esos tres datos, string, edad, carrera, pero pueden apreciar que al comienzo no se ha creado los datos de nombre y edad, pero estudiante los tiene porque estamos haciendo herencia de persona. Para esto se pone super y entre paréntesis vamos a pasarle nombre y edad. Y luego vamos a poner this.carrera igual a carrera. Con esto compilamos. Acá hay un errorcito, acá también. ¿Y qué sucede? ¿Qué es esta palabra super? La palabra super es una palabra que hace que nosotros le pasemos parámetros y esos parámetros van a ser utilizados por el constructor padre de la clase en la que nos encontramos. En este caso estamos en estudiante, estamos poniendo super, que significa llama al constructor de mi padre. El padre de estudiante es persona. Entonces persona tiene dos constructores, un constructor por defecto y un constructor completo que recibe el nombre y la edad de una persona. Entonces nosotros pasamos estos datos para que sean inicializados con el código del padre. Y luego inicializamos carrera, que es el único dato que nos queda. Ahora bien, voy a poner un método getter, en el cual vamos a obtener la carrera. Y decimos public string get carrera
y devolvemos el dato de carrera. Listo. Ahora bien, vamos a continuar. Control K. Y vamos a ir a la diseño. Vamos a ir a nuestro diseño. Pueden apreciar que se ha creado una flecha que apunta de estudiante a persona, pero nótese que tiene una punta como diamante triangular. ¿Eso qué quiere decir? Que estudiante es una clase hija de persona, es una clase que extiende de persona. Voy a ir a principal y voy a crear dos datos nuevos. El primero va a ser estudiante E1 igual new estudiante. Le vamos a pasar como nombre Pedro, edad 23 años y estudia ingeniería de sistemas. Y vamos a poner otro dato, persona E2, estudiante 2 igual new estudiante, y vamos a pasar el dato de María, que tenga 18 años y que estudie ingeniería industrial. Compilamos, no hay errores de sintaxis, pero fíjense, he puesto en primera instancia un estudiante igual a un estudiante y luego una persona igual a un estudiante. ¿Por qué? Porque un estudiante es una persona por la relación que hemos hecho. Como estudiante hereda todos los datos de persona, también es una persona. Es decir, si nosotros tenemos una clase base, persona, vamos a poder instanciar en una clase persona o sobre una clase persona los datos de cualquiera de las clases hijas. Es decir, sobre una persona podemos instanciar un estudiante, un docente, un profesional, un trabajador o cualquier tipo que se nos ocurra. ¿Ok? De igual manera, voy a mostrar algunos cuantos datos. Control C. Para el estudiante 1 y el estudiante 2. Hacemos uso del método toString. Nótese que en estudiante guión no se ha escrito ningún método toString, pero si compilo funciona porque está heredando el toString de la clase persona. Por tanto, tiene que mostrar lo que muestra el método toString de la clase persona. Hacemos void main. Fíjense, Pedro y María están mostrando los datos a la forma que lo hace la clase persona. ¿Cómo hacemos si queremos hacer una especialización de esto? Esa especialización se denomina sobreescritura. Vamos a la clase estudiante y vamos a hacer una sobreescritura del método toString. String. Y decimos, vamos a llamar acá, vamos a mostrar en pantalla string resultado igual nombre más unos cuantos espacios más edad más otros espacios más carrera. Fíjense, esa es la forma en la cual nosotros vamos a hacer la sobrecarga, pero nos saltó un error. ¿Y cuál es este error? Que dice que nombre es privado, al igual que edad. Son dos atributos que hemos puesto como privados y solamente pueden ser accedidos desde la clase persona. Para arreglar esto, tenemos que ir a la clase persona y cambiar estos atributos nombre y edad por públicos. Mejor dicho, protected. ¿Esto qué significa? ¿Qué es este nuevo modificador de acceso? Ese nuevo modificador de acceso indica que nada puede ser accedido desde otra clase, que estos atributos nombre y edad
no pueden ser accedidos desde otras clases, con excepción de las clases hijas, aquellas clases a las que estamos heredando. Si ahora volvemos sobre estudiante y trato de compilar, pueden apreciar que ahora no me da errores de compilación, puesto que la clase estudiante tiene acceso a los atributos de persona, puesto que, si quieren verlo de cierta manera, Protected es un híbrido entre público y privado. Solamente mis hijos, dice una clase, que pueden tener acceso cuando sus atributos son protected. Fíjense, ahora, hemos hecho una sobreescritura del método toString. Vamos a poner la documentación. Y solamente hemos agregado este método. Van a poder apreciar ahora que los estudiantes van a cambiar sus datos. Compilamos. Ejecutamos nuestro método principal. Y voy a mostrarles el código de principal para que podamos analizar los resultados que se nos están mostrando. Como pueden apreciar acá, tenemos varios métodos toString o system.println. El primero de ellos muestra los datos de P1, que es este de acá. El segundo datos también muestra P1, pero él llamando a toString. El tercero muestra los datos de P2 llamando a toString. El cuarto trabaja sobre E, que son estudiantes. E1 y E2, fíjense que son estudiantes. Hemos creado como estudiantes, a pesar de que E2 está como base una persona. Pero la instanciación ha sido como si fuese un estudiante. Por tanto, cuando llamamos a los métodos E1 y E2, los métodos toString de E1 y E2 van a ir a el método toString de estudiante, no al método toString de persona. A esta característica se la denomina sobreescritura. Sobreescritura quiere decir que nosotros sobreescribimos lo que tenía la clase base. La encapsulación que vimos en un video anterior significa que nosotros no vamos a permitir a otras clases tener acceso a ciertos atributos o a ciertos métodos que nosotros consideramos un poco especiales. Por eso utilizamos modificadores como son el private o el protected. Private en caso de que no queremos que ninguna otra clase tenga acceso a un atributo o un método. Protected en el caso de que querramos que solamente las clases hijas tengan acceso a cierto atributo o cierto método. Ahora, el último concepto que nos falta revisar es la sobrecarga. La sobrecarga significa tener varias formas de hacer un mismo método, un mismo comportamiento. Vamos a hacer una sobrecarga en este caso de lo que es el método toString. Lo vamos a hacer en persona. Voy a persona, voy al final donde está toString, voy a copiar esto. La documentación, todo completo. Pegamos y vamos a recibir aquí un dato que va a ser el título de la persona. String título. Fíjense, es lo mismo que había antes, solo que esto no es una sobreescritura, es una sobrecarga. Tenemos dos elementos que devuelven lo mismo, si quieren. Tienen el mismo nombre, pero reciben distintos parámetros. Distintos parámetros en distinto orden de distinto tipo. Para este caso es una sobrecarga sencilla. Entonces lo que voy a hacer acá es primero mostrar el título de la persona y luego un conjunto de espacios, el nombre y la edad. Título como señor, señora, Mr., Miss. Compilamos. Acá tengo un error. Lo arreglamos. Ya está compilado. Vamos a volver al código de nuestro programa principal. Y voy a hacer dos últimas pruebas. Vamos a hacer sobre p1.toString y acá vamos a poner Mr.
Y también voy a hacer lo mismo sobre E1. Aquí vamos a poner señor. Control K. Acá falta un paréntesis. Acá abajo de igual manera falta otro. Control K. Compilamos y no hay errores de sintaxis. Fíjense que tengo la misma forma acá arriba. Es el mismo nombre, solo que estamos variando en los parámetros. Tenemos otros parámetros, más parámetros, puede ser distintos tipos de parámetros con la misma cantidad de argumentos, todas las variaciones posibles que podamos tener en una lista de parámetros. Ahora vamos a hacer correr. Fíjense que el primero es una persona, P1, y el segundo es un estudiante, E1. Hacemos correr nuestro método principal, void main, y pueden apreciar que efectivamente está funcionando la sobrecarga de nuestro método toString. Nótese que las últimas dos líneas que tenemos acá, le ponemos el título de la persona, Mr. sin nombre, edad 0. Y tenemos señor Pedro, que tiene 23 años. Entonces hemos hecho una sobrecarga. Hemos variado la firma del método. ¿Qué es la firma del método? La firma del método consta de el nombre del método y los parámetros que recibe dicho método. Cuando hacemos sobrecarga, el nombre del método permanece siendo el mismo, pero varía la lista de parámetros, es decir, los datos que se están recibiendo para hacer el procesado de los datos. Otra cosa que quiero que noten acá es que uno está utilizando un método que ha sido creado en el padre, en persona. ¿Por qué? Porque ese método era público o también podría ser protected. Entonces, básicamente esto es herencia básica. Hemos visto que tenemos una clase estudiante, una clase persona y una clase principal. Estudiante hereda los datos de persona y la clase principal usa los datos de una persona y de un estudiante en este caso. La relación de herencia solamente se maneja entre estas dos clases, persona y estudiante respectivamente. Son todos los conceptos básicos que nosotros debemos tener de persona, con excepción de uno que quizás les es algo interesante. Quiero volver a estudiante y quiero que se fijen esto. Tenemos un método me quedé en persona, tenemos que ir a estudiante. Acá está, estudiante. Fíjense que estamos haciendo el mismo comportamiento que teníamos en la clase persona. Si queremos reutilizar el método toString de la clase persona, ¿qué debemos hacer? Se pone super.toString. ¿Qué hace este super? Este super hace una llamada al método toString de la clase persona. Ejecuta ese método y el resultado lo recuperamos en este enmarcado amarillo, lo cual se concatena con la carrera. Compilamos, no hay errores de sintaxis y vamos a ver que nuestro programa sigue comportándose de la misma manera que antes. ¿Pueden apreciar? Que el método toString en el que se muestra a Pedro y a María son los métodos toString de un estudiante. Pero hemos utilizado el código del padre, de como se mostraba antes, que eran los nombres, unos cuantos espacios y la edad, para mostrar los datos del nombre y la edad de los estudiantes. Entonces, con esto hemos terminado lo que es herencia básica dentro de lo que es Java. Para el siguiente video podremos apreciar lo que son conceptos más avanzados de herencia, como el uso de interfaces y el uso de clases abstractas.